Este vídeo de hoy está patrocinado por Yahaha, la nueva plataforma donde cualquier usuario puede crear y publicar sus propias experiencias en un mundo virtual en 3 dimensiones totalmente interactivo. No hace falta saber de programación ni tener conocimientos avanzados de ningún tipo. Con las herramientas y assets que nos ofrece Yahaha, podemos diseñar al detalle nuestra propia experiencia virtual. La plataforma nos ofrece millones de objetos 3D listos para su uso, con los que podremos crear nuestro pequeño mundo en el multiverso. Nuestras creaciones serán almacenadas en la nube, donde podemos hacerlas públicas a otros usuarios con tan solo un clic. En ese momento, nuestro pequeño mundo estará disponible para todos. Únete con tus amigos y conoce a otras personas interactuando en tu mundo o visitando las creaciones de otros usuarios. Adelántate de los tiempos y prueba Yahaha hoy mismo totalmente gratis. La aplicación está disponible para dispositivos móviles, Android y iOS, así como para Windows y Macintosh. Utiliza el enlace que te dejo en descripción y comentario fijado y únete al futuro desde hoy mismo. El estreno de la película Warcraft trajo todo un fanservice para los amantes del universo de la franquicia, pero poco más. Tal vez faltó algo de ambición. Aunque no tuvo un gran éxito en Occidente, cierto que en China arrasó completamente y actualmente sigue siendo la adaptación de videojuegos más exitosa de la historia, a pesar de que la película no alcanzó las previsiones que tenía el estudio. La película tampoco recibió el beneplácito de las críticas. Hubieron de todo tipo, pero el consenso es que los efectos especiales, el potencial de la historia y el talento natural de su director, Duncan Jones, fueron tirados por la borda al elegir una narrativa demasiado acelerada y que dejaba a la gente muchas ganas de saber más de una historia atractiva pero mal introducida. Podría haber sido una muy buena película a modo de introducción de una saga de varias películas que al final nunca vería la luz. Desde 2019 se están escuchando rumores sobre que Universal Pictures y la compañía estarían trabajando en una especie de un soft reboot de la saga con la salida de una segunda parte, Warcraft 2. La última supuesta filtración, publicada en un medio de internet dedicado a cubrir rumores de la industria, nos cuenta que esta segunda parte sería una continuación de la historia de la primera, pero con algunos cambios sustanciales en su contenido. No dependería de los protagonistas de la primera parte, sería una continuación de la historia de Warcraft Origen, pero tendría la suficiente libertad para introducir otros personajes y no seguir algunos conceptos que se establecieron en la primera. Se habla de un Thrall como adulto, lo que nos hace preguntarnos si la supuesta segunda parte tomaría la historia de Thrall como epicentro, su vida en cautiverio por los humanos, su liberación y liderazgo para crear la nueva horda, o si ya nos remontaríamos al resurgir de la plaga y la caída del hordaero. Pero estaríamos ante el mismo problema que en Warcraft Origen, demasiada historia para contarla en 2 horas. Si esta película saliese realmente a la luz, tendría que hacerse con la mentalidad de continuar la saga hasta llegar a la que es considerada por todo el mundo como la obra prima del universo Warcraft, Arthas y su tribulación. Porque creo que cuando hablamos de adaptaciones al cine o televisión de videojuegos, creo que es importantísimo crear una historia atractiva para el público generalista. Es decir, que la gente normal, la gente que no conoce el juego o que no juega videojuegos, sea capaz de entender la historia, de empatizar con los personajes, de sumergirse en un universo que no conoce. Es algo que falló mucho esta película en ese aspecto. Creo que, por ejemplo, el principio del fallo fue elegir la temática, ¿no? Lógico, tiene lógica que elijas orcos contra humanos como el inicio, ¿no? Donde empezó todo. Sin embargo, creo que la historia de Arthas hubiera sido, algo más atractivo para el público generalista. Es una historia que tiene absolutamente de todo. Es la obra prima de esta franquicia. Es una historia de amor, de traición, de guerra, de sufrimiento, tiene todo. Tenemos hasta nuestro propio Darth Vader. Insistía en que la industria había planteado muy mal la forma de adaptar videojuegos a la pantalla grande, en mirar cuánta gente jugaba un videojuego en concreto para calcular más o menos qué éxito iba a tener, y esto era un error completamente, que tenían que crear una historia que fuese atractiva y entendible para el público generalista, que ahí se encontraba la base del éxito o el fracaso de la película Warcraft. Hicieron justamente lo contrario que predicaban. Hicieron una película que más que una película de cine como tal era un fanservice para los jugadores para intentar hacer caja como se pudiese. Y le salió el tiro por la culata. Creo que el fallo, como decía, primeramente esa parte de la historia y cómo fue contada. Creo que 2 horas contar toda esa historia obviamente tiene un ritmo demasiado rápido y la gente que era desconocedora de la historia inicialmente pues estaba perdidísima. Durante los años posteriores se habló muchísimo sobre la cantidad de problemas internos que habían tenido a la hora de hacer la película. Al parecer, Blizzard actuaba como un mero asesor, como creador de la historia. Prefería mantenerse al margen de las discusiones que nacieron en el seno de la colaboración. La visión de Duncan Jones, de Blizzard y de la productora no era la misma y al final la película salió como salió.
La película tuvo muchos percances durante el rodaje y mucho más antes, ya directamente desde la producción del guión. Además, la película salió finalmente con un formato de 2 horas. No se atrevieron a utilizar más de 40 minutos de metraje que nunca vieron la luz. Igual la película hubiera tenido un ritmo más pausado, explicando mejor las cosas, si hubiera tenido un formato más extendido, quién sabe. Lo cierto es que la llegada de Duncan Jones rompió los planes originales de la película y se embarcaron en la visión que tenía este director, que venía con la idea de hacer una trilogía empezando con la introducción del conflicto entre orcos y humanos. De hecho, en nuestro Discord tenemos el guión original, el guión de 2009 completito, y cambia bastante la historia, no tiene nada que ver. De hecho, imaginaros cómo empieza la película, que es con Jaina narrando un poquito el origen de Azeroth, y luego vemos una visión de la arena de Gurubashi con logos allí luchando. Imagínate la diferencia de película que teníamos en el guión original. A pesar de la ilusión que me hace la posibilidad de poder ir al cine a ver en pantalla grande la historia de mi juego favorito, a pesar de los rumores, lo veo poco probable. La productora ya tuvo sus conflictos desde el mismo estreno. El poco funcionamiento de la película en Occidente no gustó para nada a este equipo. De hecho, ya se ha subastado hace algunos años todo el vestuario, armas y todo relacionado con el set de rodaje, dejando así patente la cancelación total de la posibilidad de una saga en el futuro. A pesar del funcionamiento en China, la película sumó 15 millones de pérdidas, 35 millones según otras fuentes. Y el juego, a pesar de que no estaba en su apogeo de los años 2000, logró superar entonces la barrera de los 10 millones de suscriptores activos. Además, por aquel entonces se celebraba que Blizzard había conseguido sumar 100 millones de cuentas únicas en World of Warcraft. Como un estudio que ha tenido pérdidas con una película anterior, con un juego que además ya no tiene el empuje que tenía antaño. ¿Cómo van a arriesgar 100 o 200 millones a capital riesgo? Es jugar a la lotería. Además, podemos pensar, bueno, pues que Blizzard mande al carajo a Universal Pictures y que se monten ellos una serie en Netflix. Es que no funciona así esto. A ver, los derechos de explotación cinematográficos de Warcraft están cedidos hace muchos años a Universal Pictures. Bueno, a Legendary primero, luego Universal Pictures, bueno, en fin. Digamos que ese tipo de empresas, ¿vale? Como Blizzard, es una empresa de videojuegos. Ellos no tienen ni la experiencia, ni el capital, ni el potencial de poder sacar sus propias series o películas. Ellos, cualquier empresa de videojuegos, cuando quiere sacar algo así, hace colaboraciones cediendo derechos de explotación a empresas como esta que pueden ser capaces de sacar una película o una serie. Entonces, no depende de ellos, porque los derechos están cedidos actualmente, así que debería ser con el beneplácito de Universal Pictures para poder hacer cualquier cosa. Eso para empezar. También tenemos allí, bueno, ya tenemos el rumor hace mucho tiempo de que se está planificando hace años una serie de Diablo en Netflix. También se habló en 2015 como Activision Blizzard había fundado una división, una compañía aparte, para explotar a nivel de cine, a nivel de televisión, sus franquicias. De hecho, estaban planificando una serie de Call of Duty estilo Marvel y un montón de cosas que estaban planificando, pero eso se quedó en el tintero, ¿vale? Como muchas tantas cosas. Así que realmente todo esto trasciende poco, no sabemos realmente nada, pero sinceramente creo que actualmente cualquier empresa de videojuegos, como Activision Blizzard, como Riot Games, como cualquiera, creo que explotar sus franquicias, sus historias en medios generalistas es algo sumamente importante, es la mejor inversión que puedes hacer. El ejemplo más claro que veo ahora mismo es Arcane. Arcane es una obra maestra, sinceramente. Es una serie que yo he visto 3 veces, me ha encantado porque está muy bien hecha. Cuenta una historia atractiva, una historia que da igual si juegas al LoL, si no juegas al LoL, da igual si no has visto nunca ese juego en tu vida, atrae la historia. De hecho, ¿cuánta gente no nos hemos instalado en League of Legends después de ver la serie? Y luego lo han desinstalado a los 5 minutos, pero eso es otra historia. Mucha gente, porque atrae, llama la atención. Entonces creo que Blizzard ha perdido una oportunidad de oro. De hecho, os habrá pasado a vosotros, yo estaba viendo Arcane, disfrutando un montón de la serie y cagándome en la madre que parió a Blizzard porque, obviamente, para mi forma de pensar, esto sabía que iba a pasar, ¿no? Que los videojuegos son capaces de construir universos y historias sumamente atractivas, algo que el cine realmente está perdiendo mucha inspiración últimamente. Y estoy convencido hace mucho tiempo de que la industria del cine va a utilizar los videojuegos para hacer nuevas creaciones, nuevas franquicias, nuevas películas y demás. Y Blizzard, yo creo que era la gran elegida para hacer esto. Al igual que Blizzard hace la cinemática mejor que nadie, creo que el elegido para llevar los videojuegos a la gran pantalla era Blizzard, por sus historias, por la cantidad de millones de personas que siguen estos universos hace tantos años. Pero no, llegan tarde y mal, como siempre. Lo curioso de esto es que el resto de las empresas de videojuegos siguen avanzando. Hemos visto la serie de Dota, Arcane, la serie de Halo, la película Uncharted.
Estamos viendo como cada vez hay más adaptaciones de videojuegos en el cine o en la televisión. Algo normal y lógico por lo que comentábamos antes. Y también hemos escuchado rumores muchísimos, que me los estoy empezando a creer, de que van a sacar una serie de Elder Scrolls. O sea, una pasada, un universo de fantasía, de un juego que es una maravilla, que tiene un MMO también, como bien sabéis. Buena idea, pues una historia muy buena y que puede atraer a mucha gente. Entonces, claro, pensar que hayan series como esa ahí fuera, que vayan a salir o que estén fuera, y que Warcraft, Starcraft y Diablo no tengan su serie todavía, me parece sumamente llamativo, porque creo, como os comentaba antes, creo que hoy en día las empresas de videojuegos, esto es una inversión para ellos, porque estás atrayendo mucha más gente, nuevo público, gente que no te conoce, va a conocer tu historia y seguramente muchos de ellos van a interesarse por lo menos por ese juego, ¿no? Y creo que es algo que todas las empresas han comprendido muy bien cómo funciona esto, cómo funciona el mundo moderno. Riot Games lo está haciendo muy bien en ese aspecto, muy bien. Arcane es una pasada y es el ejemplo más claro que utilizo siempre para comparar este tipo de adaptaciones al cine o televisión de videojuegos. Creo que ahora mismo son la referencia, cómo lo han hecho. ¿Y habrá película o no habrá película? A mí me encantaría, sin embargo lo veo complicado tal como está planteado, como os comentaba antes, ¿no? Sin embargo sí que creo que algo va a pasar en el futuro, no sé cuánto tiempo, pero va a pasar. Creo que veremos algo en el cine o en la televisión sobre Warcraft, porque creo que es una franquicia muy golosa para la industria, creo que puede sacar mucho provecho haciendo una adaptación en el cine o televisión, y creo que algo veremos en los próximos años. Es como os decía siempre, ¿no? World of Warcraft está tocado, el juego no es lo que era, se juega mucho en los próximos años, y WoW puede morir como juego. Lo que creo que no va a morir nunca es el universo que le rodea, la historia de Azeroth, de los personajes que conocemos hace tanto tiempo. Creo que eso nunca va a morir. Sobrevivirá en otros géneros de videojuegos, sobrevivirá en el cine, en la televisión, en obras literarias. Creo que el universo en sí seguirá adelante y creo que algo veremos algún día en la televisión o en el cine. Y ver una nueva película de Warcraft me encantaría. Nosotros la primera película fuimos a verla 5 veces al cine. Estábamos embarazados de Jaina, mi mujer no cabía en la silla del barrigón que tenía. Estaba preñadísima y fuimos con gente de la hermandad, luego fuimos con mis hermanos, luego fuimos con amigos, fuimos 5 veces, hasta nos regalaron en el cine el póster y mucha gente que fue al cine con nosotros hasta hoy juegan a World of Warcraft. Éramos un poquito como los testigos de Jehová de World of Warcraft, éramos como, ya sabes, predicando el evangelio y sí, la verdad es que fue una experiencia bastante gratificante. Y a mí me encantaría dentro de unos años ir al cine otra vez a ver Warcraft 2 con mi hija ya crecidita, que ya tiene 5 añitos y bueno, ya le gusta el WoW, juega al WoW, tiene su personaje, madre mía, sí está, me encanta el juego y la historia y todo, así que me encantaría que pasara eso. Ojalá, señores, ojalá. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que tendremos una nueva adaptación al cine de World of Warcraft? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Creéis que pasarán muchos años? ¿Creéis que al final será una serie de televisión? ¿Creéis que Blizzard no va a hacer nada? Sí, que seguramente sea eso. Bueno, opiniones y demás abajo en comentarios como siempre. En fin, gente, gracias por ver este breve vídeo que quería comentar esa noticia. Me habéis preguntado en Instagram, en Twitter y tal, que si iba a comentar algo sobre el rumor este de la película que salió a principio de semana. Pues aquí lo tenéis, esta es mi opinión. Y creo que, bueno, puede que veamos algo en el futuro, pero estos rumores hay que tomarlos un poquito con pinzas. Y bueno, gente, gracias por ver este vídeo como siempre. Os voy a dejar aquí un vídeo recomendado para que veáis después si queréis verlo. Y también os dejo aquí arriba otro vídeo sobre la película Warcraft 2, que ya comentamos hace año y medio en otro vídeo, hablando sobre el tema, un vídeo que tiene mucho tiempo, de los primeros de este canal, así que también lo dejo ahí por si queréis ver un poquito de champe arqueológico de hace mucho tiempo. En fin, gente, una vez más gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.